La otra parte con la cual ustedes trabajaron e investigaron en el trabajo anterior eran las fórmulas que debemos utilizar para trabajar el movimiento rectilíneo uniforme. Empecemos por las dos características fundamentales del MRU. El movimiento es rectilíneo porque el móvil siempre va en línea recta. Es uniforme porque la velocidad no cambia, es decir, tiene una velocidad que es constante. A medida que pasa el tiempo, el móvil va a ir viajando siempre a la misma velocidad. Y finalmente, como viaja a la misma velocidad, una de las leyes que también enuncia este movimiento es que la distancia es directamente proporcional al tiempo. Es decir, si en una hora hace 10 kilómetros, en 2 horas va a ser 20 kilómetros, en 3 horas va a ser 30 kilómetros. Eso quiere decir que la distancia es directamente proporcional al tiempo, es decir, aumenta una variable de manera equivalente a lo que aumenta la otra variable. Dentro del MRU hay una formulita que es la principal, que es la que está escrita acá, donde dice que la velocidad es igual a la relación de la distancia dividido el tiempo. Y de esta formulita se pueden extraer las otras dos, o derivar la distancia, que va a ser igual a velocidad por tiempo, porque el tiempo que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando, y el tiempo es igual a distancia dividido velocidad. ¿Por qué? Tiempo pasa para allá multiplicando y velocidad pasa hacia el otro miembro dividiendo. Cuando yo les dé una situación problemática, dependiendo de los datos que tenga el problema, voy a también, de acuerdo a eso, a averiguar cuál es la incógnita de ese problema. Veamos en el ejemplo 1. Está redactado en el trabajo práctico que van a recibir. En este problema mis datos son un tiempo de 13 minutos, una distancia de 4,2 kilómetros y quiero que me averigüen la velocidad. Y les pido la velocidad en kilómetros por hora y también se las pido en metros por segundo. Vamos a mi formulita. Para averiguar la velocidad, obviamente de las tres fórmulas que están acá escritas, van a utilizar la primera. Velocidad es igual a la distancia dividido el tiempo. Pero antes de reemplazar, si yo quiero que mi velocidad quede en kilómetros por hora, vamos a trabajar en esta primera parte, tendré que tener la distancia en kilómetros, el tiempo en horas, para que al dividir ya me quede el resultado en kilómetros por hora. Voy a mis datos. Si la distancia me la pide en kilómetros, yo me fijo, la tengo en kilómetros, la distancia estaría bien la unidad, no debo modificar. Vamos al tiempo. El tiempo me tiene que quedar en hora. ¿Y yo en qué lo tengo? En minutos. Debo transformarlo a hora. ¿Cómo hago para pasar de minuto a horas? Lo mismo que hicimos en el video anterior. Hago una regla de 3 simple. Voy a colocar, lo hago acá abajo, si una hora equivale a 60 minutos, los minutos que yo tengo, 13 minutos van a ser X horas. Ese resultado me da 0,22 horas. Podrían haber utilizado la regla en la cual aparece la fracción, es decir, un minuto equivale a 1 sobre 60 horas, sí, perfectamente lo podrían haber utilizado y hubiesen obtenido el mismo resultado, o sea, 0,22 horas. De esta manera, yo a los 13 minutos los transformé en 0,22 horas. Y yo ya puedo reemplazar la distancia, que ya la tenía de dato en kilómetros, es 4,2 kilómetros. El tiempo lo acabo de pasar a horas. Me quedó 0,22 horas. Eso directamente lo voy a dividir y voy a obtener un resultado de 19,09. ¿Y qué unidad me va a quedar? Ambas, kilómetro barra hora. Y está perfecto que me quede así, porque recuerden que como es velocidad, tiene que tener una unidad de distancia y una unidad de tiempo. Por lo tanto, me va a quedar 19,09 kilómetros por hora. De esa manera tengo la primera parte resuelta. Ahora me lo pide también en metros por segundo. Hay dos maneras de resolverlo a esto. Por un lado, puedo volver a poner la formulita abajo
puedo pasar el tiempo, acá me lo piden segundos, yo lo tengo en minutos, los puedo pasar a segundos, con una regla de 3 como hicimos acá, y la distancia me la pide en metro y yo la tengo en kilómetro, hago el pasaje de la longitud y lo llevo de kilómetro a metro. Una vez que tengo los dos valores, los reemplazo, divido y obtengo el valor de la velocidad en metros por segundos. Y por otro lado, lo que puedo hacer es a este valor que ya obtuve en kilómetros por hora, hacer el pasaje a metros por segundo, que es el que voy a hacer yo ahora acá. Es decir, 19,09 kilómetros por hora a metros por segundos. ¿Y qué hacíamos cuando era una velocidad? Íbamos primero de kilómetro a metro corriendo con la escala de longitud. En este caso son 3 lugares hacia la derecha y ahí me queda en metros. Y para ir de hora a segundo, acuérdense que poníamos la línea fraccionaria y buscábamos la relación que iba entre la hora y el segundo. Una hora equivale a 3.600 segundos. Entonces yo acá pongo 3.600 segundos. Hago la división, simplifico los ceros y esta división me da 5,30, pongo el resultado acá abajo, 5,30 metros por segundos. De esta manera yo tengo el resultado de la velocidad en kilómetros por hora y también lo tengo en metros por segundos. Así puedo hacer el pasaje de una velocidad a otra o repito lo que dije anteriormente. Si quieren utilizar de nuevo la formulita, pasan el tiempo de minuto a segundos para que les queden segundos, pasan la distancia de kilómetro a metros, corriendo la coma con la escala de longitud, y reemplazan los valores, dividen y ahí obtienen el valor en metros por segundos. Finalmente vamos a hacer otro ejemplo para calcular otra de las variables que presentan las fórmulas. En este ejemplo 2, los datos que tiene el problema es el tiempo 2520 segundos, la velocidad 78 kilómetros por hora y les pido en este caso que averigüen la distancia. Para eso van a las formulitas. ¿Cuál será la fórmula para calcular la distancia? Esta, ¿sí? Donde dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Pero antes de reemplazar, me tengo que fijar en lo siguiente. Mi tiempo está en segundos y mi velocidad está en kilómetros por hora. No puedo usar algo que esté en segundo y algo que esté en hora. O paso esto a hora o paso esto a segundos. Es indistinto. ¿Sí? ¿Cuál van a elegir? Lo que quieran. Es decir, o transforman el tiempo de segundo a hora con una regla de 3 simple, o transforman la velocidad de kilómetro por hora a kilómetro por segundo, de la manera que aprendimos a reducir la velocidad. En este caso yo voy a optar por la opción que les mencioné primero. Hago una regla de 3 simple, es decir, si una hora contiene o equivale a 3.600 segundos, la cantidad de segundos que tienen para transformar, 2.520 segundos, van a ser X hora. Ese resultado les da 0,70 horas. Y ese valor en horas es el que va a reemplazar el 2.520 segundos. Fíjense que ahora me quedó el tiempo en horas y la velocidad en kilómetros por hora. Entonces ahora sí puedo reemplazar. Distancia va a ser igual. La velocidad 78 kilómetros por hora. A eso lo voy a multiplicar por el valor que transformé recién. 0,70 horas. Voy a multiplicar. Ese valor numérico me da 54,6. ¿Y qué pasa con las unidades? Esta hora está el numerador y esta hora está el denominador. Entonces los puedo simplificar. Me queda solamente la unidad de la distancia, es decir, el kilómetro. Lo cual está correcto porque a mí la distancia me debe quedar en una unidad de longitud. Kilómetro, hectómetro, decímetro, centímetro.
Como yo acá no les pido ninguna unidad determinada, la podemos dejar en kilómetros. Si yo se lo hubiese pedido en metro o en centímetro, ahí deberían reducir corriendo la coma y expresar el valor de la distancia en la unidad pedida. Van a recibir actividades en donde deban transformar las unidades de distancia, de velocidad y de tiempo, y algunos problemitas donde deban aplicar para calcular o la velocidad o la distancia o el tiempo.